referente a lo que depositó el Procurador General de la República el jueves. Se Sí. adelantó porque se estaba esperando que incluso fuera para este lunes. Hubo una reacción muy certera, inmediata, por parte del presidente de Alianza País. Por eso tenemos aquí a Guillermo Moreno. Vamos a comentar un poco no solamente lo que se presentó, sino cuál puede ser el destino de lo presentado. Pero me gustaría que empezáramos conversando. ¿Puede catalogarse que lo que presentó el procurador defraudó las expectativas? La verdad es que esa llamada investigación es un descaro de investigación. No tanto por lo que presentó, sino por lo que dejó de investigar y presentar. Y por eso, si quisiéramos traducir en una palabra lo que uno siente cuando ve el curso que le ha dado la justicia peledeísta, el Ministerio Público peledeísta, el Procurador de la República a el caso Odebrecht, la palabra es indignación en lo que uno siente. Porque una vez más estamos a la puerta de un capítulo más de impunidad frente a ladrones del erario público. Dejémonos de subterfugios, no son nuevos. La palabra corrupto le queda muy fina. Son ladrones del erario público, de los recursos públicos, de los impuestos que pagan los ciudadanos. Una vez más estamos a la puerta de otro capítulo de ese largo tratado de impunidad que tenemos por décadas y décadas. Sobre todo por lo que el procurador dejó de investigar. Y hoy, cuando abrimos la prensa, nos damos cuenta que no solamente hace una investigación sesgada, limitada, excluyendo las principales violaciones y crímenes de corrupción cometidos por Odebrecht y excluyendo a los principales responsables. Porque el vacío de esta investigación es a dos niveles. Excluye crímenes de corrupción graves cometidos como la sobrevaluación, como el financiamiento ilícito, como excluir las 5 obras construidas en el gobierno de Danilo Medina, como también limitar la investigación solo a 92 millones supuestos de sobornos cuando la propia empresa admite que fueron más de 92 millones. El más, él no lo investiga, se queda en la delación que hace la empresa delincuente Odebrecht. Entonces, eso es un aspecto, lo que deja los crímenes de corrupción que deja fuera. Y el otro aspecto complementario a eso es los coautores y cómplices de esos crímenes que no investigan, empezando por Danilo Medina. Es decir, esa investigación no está completa, no es seria, si no incluye a Danilo Medina en la investigación, porque Danilo Medina está directamente implicado en la estructura de corrupción que propició Odebrecht, como lo está también Leonel Fernández, directamente implicado. No es posible que esta investigación se haga sin incluir los directivos del Congreso que fueron responsables de aprobar esos contratos. Solamente Reinaldo Pared, en su gestión como presidente del Senado, se aprobaron 26 contratos de Odebrecht. En la gestión de Cristina Lizardo, 4 de esos contratos
En la gestión de Abel Martínez, 14 como presidente de la Cámara de Diputados. Entonces, eso los excluye, los deja fuera. Pero también hay otro espacio que hay que investigar, y es los contratos, la aprobación de los contratos de financiamiento. ¿Por qué? Porque la estructura de soborno se mueve, y eso es el esquema que siguió la empresa, se mueve primero en la fase de auspiciar candidatos para luego presentarle obras a construir. Que eso ha confesado la empresa que era un formato seguido. Y entonces aquí por eso deben ser investigados los 3 presidentes del 2001 al 2014. Hipólito Mejía, en cuyo mandato se aprobaron 2 obras. Leonel Fernández, que duró 8 años, y Danilo Medina. Entonces, ese es un primer nivel de investigación, de ahí el financiamiento ilícito. El segundo nivel era la adjudicación, que tiene que ver el contacto directo con los ministros que concertaban el contrato. Ahí venía la parte importante de que esa adjudicación tenían que operar soborno porque eran sobrevaluadas. Por eso, además de investigar a los directores de INAPA, del Ministerio de Relaciones de Obras Públicas, tienen que investigarlo a todos los que participaron. Por eso Gonzalo Castillo debe ser investigado, que también participó, es responsable de 4 de las obras que construyó Odebrecht, sobre todo la del periodo 2012-2014. Y Rubén Bichara, que es el responsable de Punta Catalina, de la concertación. Entonces, esa es la segunda etapa del soborno. La tercera etapa en la que se opera el soborno es en los contratos de financiamiento. ¿Por qué? Porque luego que ese contrato de obra se elaboraba, entonces tenía que buscarse financiamiento. Y ese financiamiento tenía que pasar la prueba de que fuera aprobado a pesar de la sobrevaluación. Y entonces, vivimos en la luna. En la República Dominicana todo eso iba a pasar con una empresa que ella misma confiesa que sobornó durante 14 años, que tuvo el monopolio de las obras públicas, y entonces resulta que se excluye la fase de la financiamiento. No, entonces hay que investigar a Vicente Bengoa, responsable de 14 de los contratos de Odebrecht. Daniel Toribio, responsable de 5 de los contratos. Y a Simón Lizardo, responsable de 3 de los contratos, porque esa es otra fase también en la que es necesario indagar si hubo o no hubo soborno, porque por la propia confesión de la empresa, los indicios, el propio esquema de operación de la empresa lo determinaba. Y la tercera fase o cuarta fase en que operaban los sobornos era la aprobación en el Congreso. Es decir, financiamiento de campaña, adjudicación de la obra, el financiamiento de los contratos, buscarle respaldo económico, préstamo y aprobación en el Congreso. Entonces, en esos 4 escenarios había que investigar a los personajes que tuvieron roles protagónicos para que esos contratos fueran aprobados. Es decir, que ahí hay un primer gran vacío de esa investigación. El otro gran vacío es dejar fuera los principales crímenes de corrupción, y el que más llama la atención es la sobrevaluación. No hay forma de investigar los sobornos sin involucrar y sin extenderlo a la sobrevaluación. Y quiero poner un ejemplo. Imagínense que alguien se roba una pistola y con ella va y comete un homicidio. Y el Ministerio Público dice, yo solo voy a investigar el robo de la pistola. Y no la consecuencia de, pues están vinculados. Sí. Y sobre todo el hecho más grave
es la sobrevaluación, este caso el homicidio. Sí, ¿cómo queda, por ejemplo, jurídicamente el caso de Temístocles Montaz, que él mismo publicó un comunicado el año pasado admitiendo que recibió dinero de Odebrecht, pero para dedicarlo a las campañas electorales del expresidente Leonel Fernández y de Danilo Medina. Esa es una prueba que habla por sí misma. Entonces no fue la Marcha Verde, no fueron los periodistas, fue el propio Temístocles Montaz. Sí, 1 de junio del 2017, una carta pública en varios periódicos de circulación nacional admite que él recibió para la campaña del 2008, del 2012 y del 2016 dinero de Ángel Rondón, lo dice de manera expresa, y que él lo utilizó para esa campaña. ¿Qué se puede hacer en ese sentido? Por ejemplo, la sociedad, la parte de la sociedad que está indignada, ¿qué puede hacer ante ese caso específico? Eso está abierto. Eso está abierto. Esto tiene un lado positivo, digamos, dentro de todo lo malo, y es que esas son situaciones no investigadas y que por tanto pueden ser investigadas. Ellos tendrán que responder más temprano que tarde ante la justicia, porque el hecho de que el procurador haya hecho este expediente y precisamente se haya limitado a esos casos, no le da, entonces no hace cosas juzgadas, no serán cosas juzgadas lo que él ignoró investigar, las sobrevaluaciones, el financiamiento ilícito y a cada uno de estos personajes que he mencionado. Sigue pendiente sobre ellos la posibilidad de ser investigados y que entonces sean efectivamente sancionados sobre la base de pruebas. Guillermo, bueno, hiciste un recorrido con los que están y los que no están y lo que se dejó. Sí, hay un aspecto, perdón, Rafael, que es el de lo de la sobrevaluación. Es muy importante que la población vea la gravedad. ¿Por qué decimos que es el crimen más grave? Mire, el objetivo del soborno no es el soborno en sí. Sí, tener la luz verde para el soborno no es más que un medio para un fin. Porque cuando el soborno no tiene un fin delictivo, es un regalo. Sí. Yo le he regalado algo, porque yo no tengo persigo más nada con eso. Ahora, cuando el soborno, por su naturaleza, lo estoy diciendo de manera muy, digamos, simple, cuando una persona va y le da dinero a un funcionario para que haga algo, entonces el soborno no es más que un medio de obtener un resultado también ilícito. En este caso, obras sobrevaluadas. ¿Por qué? Porque entonces Odebrecht hacía una inversión en soborno y en candidatos para luego en las obras sobrevaluadas obtener grandes o extraordinarias beneficios. Ahí es que está el gran robo de lo cometido por Odebrecht. Tanto es así, y por eso es que esto es grave, que de las 10 obras más sobrevaluadas por Odebrecht en América Latina y África, del 2001 al 2014, 4 están en la República Dominicana. El acueducto Hermanas Mirabal, la hidroeléctrica Pinalito, la hidroeléctrica de Palomino y la circunvalación de la Romana. Son 4 obras, las 4 obras de las 10 más sobrevaluadas, esas 4 están en la República Dominicana. Pero hay algo más. En las investigaciones que se han hecho, de los contratos originales, se tomaron 10 de los contratos en los cuales, porque una de las estrategias que usaba Odebrecht era para facilitar la adjudicación, ponían un precio inicial de contrato, sabiendo que ese no era el precio inicial. Y entonces ponían un precio inicial y luego de aprobado, entonces venían las adendas, que eran, digamos, otros presupuestos, otros aspectos que se añadían a la obra, que estaban originalmente pensados, pero se hacía así de manera ilícita. Entonces, cuando se han sumado en 10 de las obras
en 10 de las obras, esas sobrevaluaciones o esas adendas, eso da la suma de 1.229 millones de dólares. 1.229 millones de dólares es 13 veces los 92 millones de soborno. Es decir, que ellos hicieron una inversión. Si fueran 92 millones, invirtieron 92 millones en soborno, pero en las sobrevaluaciones lo obtuvieron 13 veces, solamente por esa vía. Así es. Entonces, eso es grave. Claro. Y sobre todo es grave que la autoridad encargada de perseguir los crímenes, los delitos, el Procurador General de la República y el Ministerio Público, se haya hecho cómplice para tapar a Danilo Medina, a Leonel Fernández, a todo el entramado del Congreso y al entramado de las autoridades. Sobre todo lo hace porque encubriéndolo se encubren ellos. Si ese expediente se investiga, cae el gobierno de Danilo Medina. Todo ese liderazgo, una parte importante de ese comité político va preso si se investiga. Si el Ministerio Público hubiera hecho un acuerdo de oportunidad con Ángel Rondón, que era un acuerdo de oportunidad más importante incluso que con Punta Catalina, porque el que sí sabía a quién le daba el soborno era Ángel Rondón, pero el Ministerio Público nunca ha tenido interés en hacer un acuerdo de oportunidad con Ángel Rondón. Lo que le interesa a Ángel Rondón es el silencio, la oferta que le hacen, el acuerdo que han buscado no es de que diga, es de que calle. Porque si Ángel Rondón habla, cae el gobierno de Danilo Medina. Entonces, eso es lo que ha pasado con este expediente. Nos están estafando como sociedad, una vez más. Sí. El senador por San Cristóbal, Tommy Galán, dijo... Estoy realmente indignado. Sí, sí. Me siento indignado como ciudadano que aspira a vivir en una sociedad diferente, en una sociedad con un mínimo de institucionalidad, donde se respete la ley, donde se respeten las instituciones, donde el impuesto que paga el ciudadano se le dé un destino de retribución en servicios y en derechos a la gente. Y no que una claque, una mafia se apodere de ese dinero y se enriquezca y tenga entonces ahora la osadía. Vean la prensa de hoy, ahora hay una campaña mediática, 3, 4 periódicos coincidencialmente, todos destacando que el procurador depositó 1.771 medios de prueba. Eso no es casual. Ahora es adormecernos, hacernos creer que han hecho una investigación. No, eso no. El problema no es los medios de prueba que tú llevaste con lo que tú acusas. Es lo que dejaste de investigar, es lo que no investigaste, es lo que está tapando. Sí, a propósito de eso, mencionaba al senador de San Cristóbal, Tommy Galán, quien ha dicho que su inclusión en el caso es para mantener el caso de Brecht en la jurisdicción privilegiada, en su condición de senador, para que vaya a la Suprema Corte de Justicia. La misma Suprema Corte de Justicia que archivó el caso del senador Félix Bautista, qué casualidad. ¿Cuál sería la diferencia entre que el caso de Brecht fuera a los tribunales ordinarios o, como es el caso, que siga siendo conocido por la Suprema Corte de Justicia? Hace sentido lo que dice el senador Tommy Galán, porque la Suprema Corte de Justicia es un tribunal más político, políticamente manejable, políticamente vulnerable. Y en ese sentido, la dirección que se le quiera dar a la sentencia es más fácilmente controlar desde el poder político, así esto fuera a la jurisdicción ordinaria, que implicaría un tribunal de primer grado, y debatir todo esto y la posibilidad de la apelación. Y eso entonces tendría, digamos, podría tener 2 niveles de inconveniente. El primer nivel es que pudiera resultar, aunque
que la justicia está muy controlada por el oficialismo, pudiera resultar, como pasó por ejemplo con el juez Vargas, un juez que se respete y entonces conozca a fondo este asunto y además de eso lo prolongaría en el tiempo. Y parece ser que el interés del oficialismo es saldar esto antes de la campaña electoral, para este nuevo capítulo de impunidad poderlo presentar, cerrarlo y poderlo presentar como Un logro. un logro, condenando los que, digamos, han aparecido. Y eso entonces es más controlable políticamente. Ahora, el senador Tommy Galán tiene la solución en las manos, solo tiene que renunciar. Solo tiene que renunciar. Si el senador Tommy Galán considera que lo están llevando, empujando al matadero, él tiene un mecanismo de detener la marcha y es sencillamente renunciar a su condición de senador y entonces todo el expediente pasaría a la justicia ordinaria. Entonces habría que hacer un sorteo, como... Sí, no, claro. Y que caería en el Tribunal X. Sí, iría a un caso normal, porque ya él no tiene lo que le da el privilegio de jurisdicción o que hace que el expediente se conozca en la jurisdicción de la Suprema Corte de Justicia en primer y único grado. Conforme a la exposición anterior, donde se hizo ese recorrido de los proyectos financiados en diferentes periodos, ¿qué opinión le merece? ¿Hay una especie de injusta distribución de inculpados? Porque sucede que la mayor parte de los proyectos son muy próximos a este gobierno, pero hay más implicados proporcionalmente de anteriores que de este. Sí, es una investigación sesgada. Muy sesgada. Sobre todo porque el énfasis está hecho incluso en hechos que ocurren hace 12 años y ahí se pone 8 años y sin embargo se ignora lo que es una contradicción para cualquier investigador, que el hecho más reciente tiene mejores mecanismos de ser probado, ignora entonces los hechos más recientes. Y es algo que llama la atención por lo siguiente. Se ha podido demostrar en esto que es la denuncia penal que nosotros presentamos contra Danilo Medina y todo ese equipo que había sido excluido de la investigación, y esta denuncia penal la depositamos en la Procuraduría General de la República el 23 de agosto del 2017, es decir, con tiempo suficiente. Aquí nosotros demostramos que en los 29 meses, óigase bien, primero de Danilo Medina, del 2016 de agosto hasta el 15 de enero del 2015, o sea, del 16 de agosto del 12 al 15 de enero del 2015, en esos meses, en esos 29 meses, en las cuentas de Ángel Rondón se depositaron, para las cuentas que se utilizaban para los sobornos, 55 millones de dólares, que representan el 62% de los 92 millones admitidos por Odebrecht que pagó en soborno. Es decir, que más de la mitad de los 92 millones de dólares dados por Odebrecht se hicieron efectivos en los primeros 29 meses de Danilo Medina. Y durante esos 29 meses se construyeron y se concertaron 5 obras en el gobierno de Danilo Medina, que fue la circunvalación de Santiago, que fue la carretera Cibao Sur,
que fue, la otra es la circunvalación de la Romana, y Punta Catalina, y se me queda una que es, bueno, y Punta Catalina. Fueron 5 obras. Entonces, ¿cómo es posible que si la propia empresa confiesa que pagó sobornos a funcionarios del 2001 al 2014, el procurador entonces se detenga en el 2012 y no investigue 5 obras de la envergadura de esas 5 obras que se construyeron, posiblemente y no posiblemente las más caras, como es el caso de Punta Catalina, que además, y esto es algo que no debe ser olvidado en la República Dominicana, Danilo Medina creó una comisión ilegal, porque hay un principio jurídico, y es que cuando se abre una investigación, el Ministerio Público tiene el monopolio de la investigación. Como la investigación se abrió respecto de 14 años, del 2001 al 2014, y las obras, Punta Catalina inmediatamente pasó a ser cuerpo del delito en el expediente Odebrecht. Por tanto, no podía nadie investigar que no fuera bajo la dirección del Ministerio Público. ¿Y qué hace Danilo Medina? Crea una comisión ilegal, porque son ciudadanos, incluso entre ellos había con conflictos muy serios de intereses en lo que iban a investigar. Son ciudadanos que van a investigar algo suplantando a la autoridad que tiene la competencia conforme la ley y la Constitución, y sí, eso se llama un acto de usurpación de funciones. Solo por eso debe ser juzgado Danilo Medina. Es un acto de injerencia, de obstrucción de la justicia, porque él en medio de la investigación creó una comisión para excluir un cuerpo del delito. Y eso ya es suficiente. Sí. Él tendrá que responder. Cuando aquí haya un gobierno honesto en la República Dominicana, él tendrá que responder por ese acto, como todos los que se hicieron cómplices, sí, para excluir a vamos a pausar. Una pausa para tomarnos sí, este cabecito y volver. Y volvemos. La cosa está interesante. Bueno, reanudamos esta entrevista con el licenciado Guillermo Moreno. Hay que recordar que un hombre, un experto, un ex fiscal del Distrito Nacional. ¿Y qué ex fiscal? Ya queda poco. De eso hace 22 años. No. Y solo fueron 12 meses. Pero imagínate, todavía sí, se recuerda. Pero hizo historia, historia. Bueno. Sí, nos gustaría saber, bueno, el Ministerio Público presentó la acusación el jueves. Entonces, ¿cuál sería la ruta jurídica? ¿Qué esperar? O sea, ¿cuáles serían los pasos que hay que dar para apoderar a la Suprema Corte? Lo que establece el procedimiento es, esto es el acta de acusación, en la cual el Ministerio Público formalmente acusa a un conjunto de personas, en este caso 7, de unos hechos. Y entonces esa acta de acusación se lo remite al juez de la instrucción, que es el encargado entonces ahora de hacer una audiencia preliminar, en la cual, de manera contradictoria, una audiencia... Perdón, un juez de instrucción. De la instrucción. Pero perteneciente a la Suprema. Sí, claro, exacto, siempre. Porque es jurisdicción privilegiada. Mientras en lo que el senador Tommy Galán toma la decisión, sí, va a seguir en el marco de la Suprema. Exactamente. Corte. Un juez de la Suprema. Entonces, va a ser. Incluso hay una discusión, hay ya jurisprudencia de que no debe ser el mismo juez que conoció de las medidas de coerción, porque pudiera prejuzgar, porque aquel juez ya de una u otra manera conoce el expediente, y entonces es posible que la Suprema nombre otro de sus miembros como juez de la instrucción. Entonces este juez lo que hace es celebrar una audiencia preliminar
preliminar porque no se toca el fondo todavía de la acusación. Lo que él va es a examinar, para decirlo de la manera más sencilla, es el sustento de las pruebas de la acusación que está haciendo el Procurador General de la República, para ver si esas pruebas han sido obtenidas legalmente, si esas pruebas son suficientes para sostener esa acusación, de tal manera que ahí es que se decide si habrá o no un juicio de fondo, si habrá un juicio para conocer de esa acusación. Entonces, eso implica que al final de la audiencia preliminar, el juez de la instrucción es el que termina definiendo el marco del juicio que se va a celebrar. Cuáles van a ser definitivamente las partes, cuáles serán los medios de prueba en que se valdrá, etcétera. Y cada uno va a articular también, porque cada una de las partes que están siendo acusadas, cada una de estas partes tendrá también que presentar sus medios de defensa. Sí. Todo eso es que lo que conforma el marco, define el marco en el cual se va a celebrar el juicio de fondo, que será entonces otro juez o jueces de la Suprema que lo conocerán más adelante. Después siempre y cuando el juez de la instrucción en esta audiencia preliminar determine que efectivamente tiene mérito para que se celebre un juicio de fondo. Ese es el curso que sigue. Celebrado juicio de fondo, se toman decisiones. No, entonces ya en el juicio de fondo es que viene la condena. Exacto. Entonces, Es decir, en esta audiencia preliminar no hay condena. No hay condena, no. Simplemente es examinar lo que ha hecho el Ministerio Público. Bueno, hay decisión en juicio de fondo, hay condena, absolución. ¿Qué pasa después? ¿Dónde se puede recurrir? Bueno, ellos tienen siempre abierto el Tribunal Constitucional en la medida en que... Porque ya la Suprema Corte de Justicia... No, porque es en única instancia y última instancia. Entonces, por eso precisamente es que hablábamos ahorita de que el senador Tommy Galán parece que no quiere que esta pelea se dé en un solo round, sino que él está viendo la posibilidad de que se dé en varios rounds, y porque él es el que ata a que sea solamente en un solo round. Pues ese es el único legislador que está implicado ahora mismo. A los intereses de la población, a lo que reclamamos justicia y justicia independiente, bueno, justicia independiente dentro de lo que cabe en este contexto. Entonces, lo que le conviene es que no vaya a la Suprema Corte de Justicia. Que vaya a la jurisdicción ordinaria. A la jurisdicción ordinaria. En la jurisdicción ordinaria habría mucho mayor posibilidad de que esto, como tendría que hacer un recorrido. Pero sí se alargaría. Sí, pero pudiera ser interesante que se alargara. Pero aquí el problema no es de prisa, es de justicia. Sí. Entonces, en ese sentido, a nosotros lo que nos interesa es que se haga justicia. Y si ese Suprema Corte de Justicia no nos la garantiza y lo que va es a apurar el paso para dar una sentencia definitiva en la cual ya sea cosa juzgada, a nosotros, a la sociedad, nos interesa más que sean en jurisdicciones en las que esto se pueda ventilar y haya mayor oportunidad. Esto es especulación, pero el juez de instrucción ahora va a conocer los méritos de las actuaciones, va a ver las pruebas si fueron legalmente obtenidas y si son consistentes con las y la defensa de los acusados. Ahora, que fíjense que pasaron de imputados a acusados. O sea, hasta antes de presentar el acta de acusación eran imputados. Ahora, con el acta de acusación, tienen una nueva categoría. Son acusados formalmente ya por el Ministerio Público. Simplemente es una percepción lo que voy a preguntar. Por lo menos la doctora Miriam Germán dijo, si las pruebas son en el juicio de fondo lo que se presentó para medida de coerción, estamos mal. Hay la percepción de que hay solidez en las pruebas que pueda presentar el caso. Ya quedaron fuera algunos
quedaron temas importantes fuera. Ahora vamos a ver si hay... Bueno, honestamente yo no conozco los medios de prueba que No, él ha por eso digo que presentado. es simplemente percepción. Ahora, lo que sí debo señalar es que hay que traer a los brasileños a dar testimonio. Sí, porque en Perú Jorge Barata... Porque no es por lo que alguien escribió y envió en un papel. Incluso los acusados tienen ese derecho de que frente a ellos en un juicio oral ellos sostengan lo que están diciendo. Por ejemplo, a mí me encantaría que traigan a Suárez, al tesorero, al que dijo que dio cantidades de dinero a los gobernantes dominicanos. Gobernantes. Que recuerden, fíjense si es un procurador sesgado, que inmediatamente se hizo ese planteamiento, que todo el mundo entendió lo que hay que entender. Sí, entonces, gobernantes son los presidentes. No. Sí, Entonces el procurador, que nadie no tenía por qué hacerlo, lo que tenía era que hablar en su acta de acusación, aclara Sí. que gobernantes son legisladores y funcionarios. Que Bravo. eso no incluía o sea, a los la clase presidentes. gobernante. Sí, exactamente, no se refería. Entonces sería magnífico traer a Suárez a un juicio del tribunal para que sostenga, incluso no aclare eso. Cuando él se refería a gobernantes, ¿a qué se refería? Si a legisladores o si se refería a lo que todo el mundo percibe que dijo, que fue a los presidentes, que las donaciones, como dijo Temístocles, Sí, exactamente. fue a los presidentes para las campañas de los pesos presidentes. Sí. Entonces eso es importante. Es decir, ahora no es suficiente, como esto se basa en una delación premiada, que es un aspecto importante a tomar en cuenta. La delación premiada tiene muchas ventajas. Y es que es uno de dentro implicado que está dando datos. Ahora bien, no se puede ignorar que una delación premiada, el que delata está recibiendo un beneficio. Claro. Por tanto, se estila que esto tenga que ser reforzado con otros medios de prueba. Porque no se puede basar solo en lo que solo en eso, dijo, porque es alguien que precisamente admite que delinquió y está obteniendo un beneficio. Entonces, en ese sentido es necesario fortalecerlo con otros medios de prueba que vayan en el sentido de la delación. Y por eso es imprescindible que estos de Odebrecht que dieron estos testimonios sean traídos o sean interrogados. Incluso no tiene que ser necesariamente físicamente, ya existe el mecanismo de la teleconferencia. Y eso también se utiliza en nuestros tribunales. Sí. Bueno, lo que anunció la Procuraduría, que el expediente en sí son unas 500 y pico de páginas. ¿Cuándo se supone que debió dar eso el procurador? ¿No debió hacerlo el mismo jueves cuando anunció? Debió depositarlo en el juez de la instrucción. O sea, o por lo menos colgarlo en la página. Por lo menos depositarlo en el juez de la instrucción, porque de tal manera que ya a partir de recibirlo la Secretaría pueda fijar, entonces hacer los trámites, porque por ejemplo ahora hay que decidir si se continuará el mismo juez de la instrucción que conoció de las medidas cautelares o si será un nuevo juez de la instrucción el que asumirá la conducción de la audiencia preliminar. Y mientras el expediente formalmente no ingrese a Secretaría, ellos no pueden tramitar esa parte. ¿Qué hacer desde la sociedad civil, desde los que pensamos que no puede haber impunidad, que deben estar no los que están, sino otros, que hay otros temas que fueron excluidos que debieran estar? Lo primero que está pasando es una campaña evidente por parte de la Procuraduría y el gobierno para legitimar esta investigación. Nosotros tenemos que redoblar la denuncia y la demostración de por qué esa no es una investigación seria y por qué es un nuevo capítulo de impunidad. Y insistir para que haya una toma de conciencia en la ciudadanía mayor cada vez de que lo que se está es encubriendo a ladrones que se han robado los recursos públicos
y que no se ha hecho una investigación que se requería, toda vez que no tenemos un Ministerio Público independiente y no tenemos una justicia independiente. Entonces, en primer lugar, trabajar el tema de que se tome conciencia de que no es una investigación seria. Esa no es una investigación legítima y solamente con los argumentos vamos a delegitimar esa investigación. En segundo lugar, hay que movilizarse. Eso que se ha hecho la Marcha Verde, de montar un campamento frente a la Suprema Corte de Justicia, es muy significativo, no por el número de personas. No. Es el símbolo. Sí, eso es testimonial. Es el testimonio. Aquello es como un asta que está allí plantada frente, diciéndonos a todos que hay en esos hombres y mujeres que están ahí, que pueden ser 20 o pueden ser 200 o pueden ser 2000, pero en esos hombres y mujeres que están allí está representada la dignidad de una nación que se resiste a que siga habiendo impunidad y que siga habiendo corrupción. Entonces, pero no solamente ahí, hay que hacerlo en los barrios, es decir, en los barrios, en las comunidades. Hay que hacerlo en Montecristi, hay que hacerlo en Dajabón, sí, hay que hacerlo en Asua, hay que hacerlo en Baní, hay que hacerlo en La Romana, bueno, en San Pedro, en San Francisco, hay que prender velas, hay que hacer caminatas, hay que hacer manifestaciones. O sea, tenemos que mostrarle a este poder que ellos no tienen el control, ellos pueden tener el control del Ministerio Público, pero no tienen el control de la ciudadanía, y que esta ciudadanía está reclamando justicia. Esta ciudadanía se ha ido unificando en la idea de que si no hay justicia para el pueblo no puede haber paz para el gobierno, pero tenemos entonces que mostrarlo. Bueno, aquí movilizándonos como ciudadanos. Sí. Es muy importante, y no quiero dejar de decir, no solamente la ciudadanía tiene que movilizarse. Aquí hay instituciones empresariales, aquí hay gremios. Lo que ha pasado con Odebrecht nos afecta a todos. Este no es el clima en el cual podemos construir una sociedad democrática. Por tanto, debe haber reacciones, sí, y no silencio de los gremios y de las organizaciones y de las instituciones frente a esto que acaba de pasar, que es muy grave. Sí, muchísimas gracias, Guillermo Moreno, por acompañarnos, por explicar, por compartir su saber jurídico. Hay que recordar que Guillermo Moreno es el presidente de Alianza País y ha sido coherente durante muchos años en la lucha contra la corrupción y la impunidad. Gracias por compartir aquí.